Mi madre me dijo, la familia de tu hermana siempre será la prioridad, y tú siempre serás la segunda. Mi padre la respaldó. Yo respondí, entonces, empezaré a ponerme a mí misma en primer lugar. Separé mi dinero, hice mis propios planes y mantuve mi distancia. Luego, una gran crisis familiar golpeó. Dieron por sentado que yo cubriría los gastos, pero lo que sucedió después los dejó atónitos. Al crecer, aprendí muy pronto que el amor en nuestro hogar venía con condiciones. Mi hermana Charlotte era 3 años mayor, y desde el momento en que llegó, el sol salía y se ponía sobre sus logros. Cuando entraba en el cuadro de honor, nuestros padres organizaban cenas para celebrarlo. Cuando yo llegaba a casa con sobresalientes, mi madre apenas miraba mi boletín de notas y decía algo sobre lo bueno que era que estuviera manteniendo el ritmo con mis estudios. Este patrón continuó en cada hito importante. La graduación de secundaria de Charlotte mereció una celebración con catering en el jardín para 50 invitados. La mía, por otro lado, tuvo una tarta del supermercado y solo la familia inmediata. Ella recibió un coche por su 16º cumpleaños, mientras que a mí me dijeron que el transporte público forjaba el carácter. No fueron incidentes aislados, sino más bien hilos en un tapiz que dejaban muy claro cuál era mi lugar en la jerarquía familiar. Me gradué con honores en finanzas en la Universidad Estatal, una carrera que pagué en gran parte gracias a becas y trabajos a tiempo parcial en 3 restaurantes diferentes. Mis padres contribuyeron con lo que pudieron, que no era mucho después de haber ayudado a Charlotte con su boda 2 años antes. Esa boda había costado $40.000, una suma que todavía me revuelve el estómago cuando pienso en el vestido de diseñador y la despedida de soltera en otro país. Habían sacado una segunda hipoteca para hacer perfecto el día soñado de su hija. Charlotte se casó con Eric Thompson, cuya familia era dueña de una exitosa cadena de ferreterías en todo el Medio Oeste. Al principio, parecía un hombre decente, aunque noté cómo revisaba su teléfono durante las cenas familiares y apenas se daba cuenta cuando otros hablaban. Tuvieron 2 hijos rápidamente, Sophie, que ahora tiene 9 años, y Dylan, que acaba de cumplir 6. Mis padres trataban a esos niños como si estuvieran hechos de oro hilado y polvo de hadas. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde en marzo. Había pasado por casa de mis padres para dejarles algunas compras que les había hecho, algo que hacía semanalmente sin que me lo pidieran. Mamá estaba en la cocina y podía oír a papá en el salón, viendo su programa de noticias de la noche. Charlotte llamó hoy, dijo mamá, mientras colocaba las cosas en el frigorífico. Están planeando un viaje a Disney World este verano. Los niños están muy emocionados. Suena bien, respondí, guardando las latas en la despensa. Se giró para mirarme, con su típica expresión, una que había visto innumerables veces. Era esa mezcla de determinación e incomodidad que significaba que estaba a punto de pedir algo. Esperaban que pudieras contribuir con un poco. Ya sabes lo caros que pueden ser esos viajes con niños. La petición cayó entre nosotras como una piedra en un estanque de agua tranquila. Quieren que les ayude a pagar sus vacaciones. No son solo unas vacaciones. Es crear recuerdos con sus hijos. La familia es importante. La voz de mamá tenía ese tono de reproche que había perfeccionado a lo largo de los años. Tú ganas buen dinero en ese trabajo de finanzas, y no tienes a nadie en quien gastarlo. Las palabras dolieron, precisamente porque esa era su intención. Mi soltería se había convertido en otra forma en la que no había estado a la altura. Otra decepción para añadir a la colección. Había salido con bastantes personas a lo largo de los años, pero nada había funcionado a largo plazo. Y, sinceramente, ver el matrimonio de Charlotte me había vuelto cautelosa a la hora de sentar la cabeza. No voy a pagar sus vacaciones, mamá. Ambos tienen trabajo. Cerró la puerta del frigorífico con más fuerza de la necesaria. Esto es exactamente de lo que hablo. Charlotte siempre ha estado ahí para esta familia. Nos dio nietos. Nos incluye en todo. Tú, en cambio, te mantienes apartada, encerrada en ese apartamento del centro como si fueras demasiado buena para nosotros. Te he traído la compra hoy, dije en voz baja. Estuve aquí la semana pasada arreglando el ordenador de papá. Envié dinero para el cumpleaños de Dylan el mes pasado. Pequeñeces, las desestimó. Tu hermana necesita apoyo de verdad. Tiene una familia en la que pensar. Papá entró en la cocina en ese momento,
y mamá se dirigió a él inmediatamente. Díselo. Dile lo egoísta que está siendo. Él parecía cansado, mayor de sus 62 años. Tu madre tiene razón. La familia de tu hermana siempre será la prioridad, y tú siempre serás la segunda. Simplemente, es así. Charlotte tiene responsabilidades. Gente que depende de ella. La habitación se quedó en un silencio absoluto. Había sospechado esta verdad toda mi vida, la había sentido en 1000 pequeños cortes y descuidos, pero oírla declarada tan claramente fue como si alguien me hubiera metido la mano en el pecho y me lo hubiera estrujado. El reloj de pie del pasillo marcaba ruidosamente en medio del silencio. Entonces, empezaré a ponerme a mí misma en primer lugar, dije, con una voz sorprendentemente firme, considerando que me temblaban las manos. Ya que, al parecer, soy la única persona que lo hará. Dejé las compras y me fui. Mamá me llamó, pero no me detuve. El aire de primavera se sentía fresco y limpio después de la atmósfera asfixiante de aquella cocina. Conduje a casa aturdida, mi mente repasando décadas de recuerdos, reexaminándolos a través de esta nueva lente de favoritismo reconocido. Esa noche, tomé decisiones que lo cambiarían todo. Abrí mi ordenador portátil y comencé a revisar mis finanzas con la fría precisión que mi trabajo me había enseñado. Llevaba años complementando los ingresos de mis padres, enviando dinero para los impuestos de la propiedad, reparaciones del coche, facturas médicas. Cientos por aquí, miles por allá, todo sumaba una parte sustancial de mi salario destinada a mantener su hogar a flote. También había estado contribuyendo a los fondos universitarios que había creado para Sophie y Dylan, depositando $200 mensuales en cuentas que Charlotte ni siquiera sabía que existían. Había planeado sorprenderla cuando cumplieran 18 años, imaginando su gratitud, y quizás, finalmente, algún reconocimiento de mi valor como tía y hermana. Cerré esas cuentas a la mañana siguiente. El total ascendía a casi $18.000, que transfería a mi propio fondo de jubilación. Cancelé todos los pagos automáticos a mis padres. Llamé a mi banco y abrí una nueva cuenta corriente, transfiriendo todo excepto lo que necesitaba para las facturas inmediatas. Luego, llamé a mi casero y rescindí el contrato de mi modesto apartamento de un dormitorio en el centro. Jennifer, del trabajo, me había comentado que una amiga suya alquilaba un condominio al otro lado de la ciudad, un precioso lugar de 2 dormitorios con ventanales de suelo a techo y vistas al río. Siempre lo había descartado por ser demasiado caro, demasiado indulgente para alguien que debería estar ayudando a su familia. Llamé esa misma tarde y firmé el contrato el lunes siguiente. El silencio de radio por parte de mi familia duró exactamente 5 días. Entonces, llamó Charlotte, con la voz tensa por una ira apenas contenida. Mamá dice que te niegas a ayudar con nuestro viaje a Disney. No me estoy negando a nada, respondí, mientras removía el azúcar en mi café, en mi nueva cocina con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. Simplemente, ya no voy a ofrecer mi dinero para las vacaciones de otras personas. No son solo unas vacaciones. Es por los niños. Llevan todo el año esperándolo. Estoy segura de que tú y Eric habéis estado ahorrando para ello. Hizo un sonido de frustración. Siempre has sido así, celosa. No soportas que yo tenga lo que tú quieres. La acusación era tan absurda que casi me eché a reír. Charlotte, de verdad espero que tengáis un viaje maravilloso. Simplemente, no lo voy a financiar. Esto es por lo que dijo mamá, ¿verdad? Me contó que montaste una escena y te fuiste dando un portazo. Su voz se suavizó de forma calculadora. Mira, ya sabes cómo es ella. No lo dijo con la intención que sonó. Dijo exactamente lo que quería decir. Y papá también, y sinceramente, me aclaró las cosas. Oí la voz de Eric de fondo haciendo preguntas. Charlotte le hizo callar. Bien, sé egoísta. Pero no vengas llorando cuando seas vieja y estés sola, y te des cuenta de que la familia es lo único que importa. Colgó antes de que pudiera responder, lo cual probablemente fue lo mejor. La antigua yo habría llorado, habría dudado de mí misma, incluso podría haberse disculpado y ofrecido ayuda. La nueva yo se sirvió una segunda taza de café y volvió a investigar propiedades de inversión. Durante los 2 meses siguientes, me convertí en alguien que apenas reconocía, y que me gustaba mucho.
Me compré ropa nueva que realmente me quedaba bien, en lugar de usar las cosas hasta que se deshacían. Me apunté a un gimnasio con piscina y empecé a nadar 3 mañanas a la semana. Contraté a una diseñadora de interiores para que me ayudara a amueblar el condominio, creando un espacio que sentía inconfundiblemente mío. La transformación no fue solo externa. Comencé terapia con la doctora Patricia Morrison, recomendada por Jennifer, quien se especializaba en dinámicas familiares y traumas infantiles. Durante nuestra tercera sesión, me pidió que describiera un recuerdo feliz de la infancia. Me quedé sentada durante 5 minutos completos, incapaz de pensar en uno que no tuviera una sombra pegada. La vez que fuimos a la feria estatal y gané un oso de peluche gigante en el lanzamiento de aros, solo para que Charlotte dijera que lo quería y mamá me obligara a dárselo. Mi feria de ciencias de 8º grado, donde quedé segunda en la competición regional, pero nadie vino porque Charlotte tenía un recital de piano el mismo día. El verano que aprendí a andar en bicicleta sola porque papá estaba demasiado ocupado enseñando a Charlotte a conducir. Cada cosa buena tiene una condición, le dije a la doctora Morrison. Cada logro tiene un asterisco. Se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Cómo sería tu vida si eliminaras esos asteriscos? Si te permitieras celebrar sin esperar a que alguien lo menosprecie. La pregunta me persiguió durante semanas. Empecé poco a poco, regalándome un café caro sin sentirme culpable. Comprando entradas para un concierto de un artista que me encantaba, sin preguntar si alguien quería venir conmigo. Diciendo no a compromisos sociales que me agotaban. Cada pequeño acto de autopriorización se sentía revolucionario. Mi cuenta bancaria creció de formas que no había creído posibles. Sin el constante drenaje de los gastos familiares, estaba ahorrando casi el 40% de mis ingresos. Me reuní con un planificador financiero llamado Robert Chen, el hermano de Richard, quien me ayudó a desarrollar una estrategia de inversión agresiva. En 6 meses, mi cartera había crecido sustancialmente. Tienes la disciplina que le falta a la mayoría de mis clientes, me dijo Robert durante una de nuestras revisiones trimestrales. Te vas a jubilar muy cómodamente si mantienes esta trayectoria. Una jubilación cómoda nunca había estado en mi radar. Había asumido que trabajaría hasta que no pudiera más. Quizás ayudaría a criar a los hijos de Charlotte si lo necesitaba. Desvanecerme en el fondo de la historia de la vida de otra persona. Ahora estaba trazando un futuro que me pertenecía por completo, una cabaña en las montañas, tal vez, o largos viajes por el sudeste asiático, o iniciar mi propia empresa de consultoría. El silencio de mi familia se prolongó durante meses. Bloqueé sus números después de que los mensajes de voz se volvieran desagradables, con papá dejándome un mensaje llamándome egoísta y desagradecida, y Charlotte enviando mensajes de texto sobre cómo había abandonado a mi sobrina y a mi sobrino, que no habían hecho nada malo. Tenía razón sobre los niños, lo cual me dolió, pero no podía mantener una relación con ellos sin someterme a la toxicidad de sus padres. Mis padres intentaron llamar varias veces, pero dejé que saltara el buzón de voz. Sus mensajes empezaron siendo disculpas y se volvieron cada vez más irritados cuando no respondí. Finalmente, mamá apareció en mi oficina un jueves por la tarde, logrando pasar la seguridad al afirmar que era una emergencia. No puedes ignorarnos para siempre, dijo, sentada frente a mi escritorio como una directora decepcionada. No te estoy ignorando. Simplemente estoy redistribuyendo mi energía y mis recursos hacia mi propia vida. Esto es ridículo. Somos tu familia. Las familias se apoyan mutuamente. Yo diría que las familias no clasifican a sus hijos y lo anuncian como si fuera una política. Su mandíbula se tensó. Sabía que nos guardarías rencor por eso. Eres igual que tu tía Paula, siempre llevando la cuenta, siempre amargada por algo. La tía Paula era la hermana distanciada de mi madre, alguien a quien solo se mencionaba en tonos de advertencia, como ejemplo de cómo los rencores destruyen las relaciones. La había visto exactamente 2 veces, ambas en funerales donde la tensión se podía cortar con un cuchillo. Quizás Paula tenía buenas razones para sus elecciones, sugerí. Mamá se levantó bruscamente. Cuando decidas dejar de ser infantil, estaremos aquí. Pero no esperes que te roguemos. Se fue, y noté que esta vez mis manos no temblaban. Jennifer llamó a mi puerta unos minutos después, habiendo presenciado aparentemente parte del enfrentamiento. ¿Drama familiar?, preguntó con simpatía. Algo así. Bien por ti,
dijo, sorprendiéndome. Te vi desvivirte por gente que nunca parecía agradecida. Ahora te ves mejor. ¿Más ligera? Tenía razón. No me había dado cuenta del peso que había estado cargando hasta que lo solté. Mi rendimiento en el trabajo mejoró notablemente. Siempre había sido competente, pero ahora tenía la confianza para asumir proyectos que antes habría rechazado. Mi jefe lo notó, y para julio había recibido un ascenso con un aumento sustancial. Charlotte envió un correo electrónico frío en agosto con fotos de su viaje a Disney, que aparentemente habían hecho sin mi contribución. La foto mostraba a Sophie y Dylan con Mickey Mouse, Eric mirando su teléfono incluso en el Reino Mágico, y Charlotte con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. El mensaje no tenía texto, solo las imágenes, pero la implicación era clara: mira lo que te perdiste. No respondí. En cambio, reservé un viaje a Italia para septiembre, algo con lo que había soñado desde la universidad pero que nunca había priorizado. 2 semanas en la Toscana, alojándome en pequeños viñedos y disfrutando de comidas que duraban 3 horas. No publiqué nada en las redes sociales, no compartí la experiencia con nadie de mi antigua vida, y volví con una pieza que no sabía que me faltaba. Durante esas semanas en el extranjero, algo cambió fundamentalmente en cómo me veía a mí misma. Conocí a una mujer llamada Grace, de Oregón, en un pequeño hotel en Siena. Tenía 72 años y viajaba sola después de la muerte de su esposo 2 años antes. Y tenía una forma de moverse por el mundo que sugería una completa comodidad en su propia piel. Compartimos mesa en la cena una noche, y me preguntó sobre mi vida con la genuina curiosidad de alguien que realmente quería saber. Me encontré contándole todo: el favoritismo, el punto de quiebre, la reconstrucción deliberada de mi existencia. Bien por ti, dijo, levantando su copa de vino. Pasé 40 años tratando de complacer a mi suegra. 40 años de cenas festivas en las que nada de lo que cocinaba estaba del todo bien, de comentarios casuales sobre mi peso, mi limpieza o mi forma de criar a los hijos. Cuando murió, me sentí culpable por sentir alivio. Me tomó otra década darme cuenta de que había desperdiciado todo ese tiempo buscando la aprobación de alguien decidido a no darla. ¿Te arrepientes?, le pregunté. Cada día. Pero no por las razones que podrías pensar. Miró hacia las colinas toscanas, doradas por la luz del atardecer. Me arrepiento de haber enseñado a mis hijos que el autosacrificio equivale al amor. Mi hija está repitiendo mis patrones con sus suegros. Mi hijo se casó con una mujer que lo pisotea. Aprendieron, al verme a mí, que tus propias necesidades van al final. Sus palabras se asentaron en mi pecho como piedras, pesadas y permanentes. Pensé en Sophie y Dylan, en lo que les estaba enseñando, ya fuera aceptando el maltrato o cortando el contacto por completo. Ninguno de los dos extremos parecía correcto, pero aún no sabía cómo era el punto medio. Cuando volví a casa, encontré 3 llamadas perdidas de un número que no reconocí. El mensaje de voz era de la tía Paula, la hermana distanciada de mi madre, la historia con moraleja sobre rencores y amargura. Tu madre me llamó, decía su mensaje. La primera vez en 12 años. Quería quejarse de que le pusieras límites. Le dije que estaba recibiendo exactamente lo que había dado. En fin, estaré en la ciudad la próxima semana por una conferencia. ¿Un café? Conocer a Paula fue como mirar a través de una ventana hacia un posible futuro. Tenía 68 años, una mirada aguda y elegante, con el pelo plateado cortado en un bob impecable, y el tipo de confianza que proviene de décadas de no importarle lo que la gente piense. Déjame adivinar, dijo, removiendo la nata en su café. Tu madre me pintó como la villana que abandonó a la familia por nada. Algo así. Paula se rió, pero no había mucho humor en su risa. Nada, fueron 30 años de ser tratada como inferior. Tu madre era la guapa, la encantadora, la que nuestros padres adoraban. Yo era seria, estudiosa, no me interesaba el camino tradicional que querían para nosotras. Cada reunión familiar era un referéndum sobre mis elecciones. Al final, dejé de asistir. Tu madre lo llamó abandono. Yo lo llamé autopreservación. ¿Te arrepientes? Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de los años que pasé tratando de demostrar mi valía a personas que ya habían decidido que no tenía ninguna. Me miró directamente.
Pero no me arrepiento de la vida que construí después. Tengo amigos que son más cercanos que lo que la familia fue jamás. Viajé mucho. Construí una exitosa carrera en arquitectura. Definí mis propios términos para la felicidad. ¿Te sientes sola? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. A veces, admitió. Especialmente durante las fiestas o cuando veo a madres e hijas comprando juntas, esa intimidad fácil que nunca tuve. Pero la soledad es temporal. La autotraición es permanente. Cada vez que sacrificas tu dignidad por la comodidad de otra persona, pierdes un pedazo de ti misma que nunca podrás recuperar. Hablamos durante 3 horas y, al despedirnos, me dio su tarjeta. Llama cuando quieras. No estás sola en esto, aunque intenten hacerte sentir así. Esa conversación cambió algo fundamental en mi enfoque. No estaba cortando con mi familia para siempre. Estaba esperando que me encontraran en un nuevo punto de partida de respeto. Si nunca lo hacían, esa era su elección. Pero no me comprometería a mí misma para hacerles las cosas más fáciles a ellos. El trabajo se convirtió en mi santuario y mi campo de pruebas. Acepté una fusión de clientes de alto perfil que todos los demás en la oficina consideraban demasiado complicada, demasiado arriesgada. Trabajé jornadas de 16 horas durante 6 semanas, apenas durmiendo, viviendo de café y determinación. Cuando cerramos el trato, salvando a ambas empresas y conservando 800 empleos, mi jefe me llamó a su oficina. Te voy a nombrar socia principal, dijo. Te lo has ganado 10 veces. El ascenso vino con una oficina en la esquina, un aumento sustancial y el tipo de validación profesional que nunca me había atrevido a esperar. Jennifer organizó una cena de celebración con nuestro equipo. Y mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas que respetaban mis habilidades y valoraban mis contribuciones, sentí algo que había estado persiguiendo toda mi vida, pertenencia sin condiciones. La crisis llegó en octubre, en forma de una llamada frenética de Charlotte que casi no contesté. Estaba en el gimnasio, acababa de terminar mis largos, y mi teléfono vibraba en mi taquilla. Algo me hizo mirarlo. Quizás la curiosidad, quizás el hábito residual de años de estar de guardia para emergencias familiares. Tienes que venir a casa ahora mismo, dijo Charlotte sin preámbulos, con la voz quebrada. ¿Es Sophie? Se me encogió el estómago. Cualesquiera que fueran nuestros problemas, esos niños eran inocentes en todo esto. ¿Qué ha pasado? Se desmayó en la escuela. Le están haciendo pruebas. Es grave. Ahora estaba llorando, con sollozos profundos que provenían de un miedo real. Creen que podría ser su corazón. En cuestión de minutos, estaba en mi coche, todavía con mi ropa de gimnasio, conduciendo los 40 minutos hasta el hospital donde mi familia se había reunido. Los encontré en una sala de espera privada, mamá, papá, Charlotte y Eric, quien por una vez no estaba mirando su teléfono, sino la pared con los ojos vacíos. Charlotte me vio e inmediatamente corrió hacia mí. Gracias a Dios que estás aquí. Dicen que necesita cirugía, quizás más de una. El seguro cubrirá parte, pero hay mucho que no pagarán. Solo el deducible es de 20.000. La comprensión cayó fría y clara. Necesitáis dinero. No lo tenemos, dijo Eric, dirigiéndose directamente a mí por lo que pareció la primera vez. El negocio ha ido lento. Refinanciamos la casa el año pasado para hacer reformas. Estamos al límite. Mamá dio un paso adelante. Esto es familia. Es ahora cuando nos unimos. Miré a mi hermana. La miré de verdad. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por vaqueros arrugados y un jersey viejo. Su pelo con mechas mostraba raíces oscuras y sus uñas cuidadas estaban mordidas. El viaje a Disney y la fachada de prosperidad habían sido, al parecer, su último alarde antes de que la realidad financiera los alcanzara. ¿Cuánto necesitáis en total?, pregunté. El rostro de Charlotte se inundó de alivio. 50.000 cubrirían todo, la cirugía, la recuperación, los tratamientos de seguimiento. Sé que es mucho, pero a ti te va tan bien ahora, y Sophie es tu sobrina. Y tendré que hablar con mi asesor financiero, interrumpí. Y con mi abogado. Su expresión pasó del alivio a la confusión. ¿Tu abogado? ¿Por qué?
Porque $50.000 es una cantidad significativa, y quiero asegurarme de que todo esté debidamente documentado. Documentado, la voz de papá era cortante. Es la vida de tu sobrina, no una transacción comercial. Todo lo que involucra grandes sumas de dinero es una transacción comercial, respondí con calma. Eso lo aprendí en finanzas. Ayudaré, pero habrá condiciones. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes y el pitido lejano de la maquinaria del hospital. Eric fue el primero en encontrar su voz. ¿Qué tipo de condiciones? Lo discutiremos después de la cirugía de Sophie. Concentraos en ella ahora. Yo cubriré los costos inmediatos. Saqué mi teléfono e hice una llamada a mi banco, organizando una transferencia bancaria al departamento de facturación del hospital. Me llevó 10 minutos, y mi familia observó en un silencio atónito mientras yo hablaba de números e información de cuentas con una facilidad practicada. Cuando colgué, Charlotte me agarró del brazo. Gracias. Muchas gracias. Siento todo lo ocurrido. Te lo devolveré. Lo juro. Hablaremos de eso más tarde. ¿Puedo verla? Sophie estaba en la UCI pediátrica, pequeña y pálida contra las sábanas blancas, conectada a monitores que registraban cada latido de su corazón. Logró una sonrisa débil cuando me vio. Tía Vivien, dijo suavemente. Mamá dijo que quizás no vendrías. Las palabras fueron un cuchillo entre mis costillas, pero seguí sonriendo. Claro que vine. Siempre vendré por ti y por tu hermano. Me voy a morir. No, cariño. Te van a operar, y van a arreglar el problema, y luego te pondrás fuerte otra vez. Pareció tranquilizarse, lo cual fue bueno porque yo apenas me mantenía entera. Me quedé hasta que terminaron las horas de visita, luego conduje a casa a mi condominio y me permití derrumbarme en privado. Lloré por esa niña, por los años que había desperdiciado tratando de ganar un amor que debería haber sido dado libremente, por el futuro que estaba a punto de remodelar. A la mañana siguiente, llamé a Richard Chen, un abogado con el que había trabajado en varios casos de clientes. Le expliqué la situación, y él escuchó sin interrumpir. Quieres ayudar, pero quieres protección, resumió. Quiero justicia. Quiero reconocimiento. Quiero una dinámica familiar que no me trate como un cajero automático que ocasionalmente se pone sentimental. Puedo redactar algo. No será bonito, y no les gustará. Está bien. Ellos han tomado muchas decisiones que a mí no me gustaron. La cirugía de Sophie tuvo lugar 2 días después. Fue un éxito, gracias a Dios, aunque necesitaría un seguimiento extenso y medicación por el resto de su vida. El cardiólogo especialista explicó que había nacido con un defecto que finalmente se había manifestado, algo que podría haber sido fatal si no se hubiera tratado. El costo total después del seguro ascendió a $63000, no $50.000. Lo pagué todo. Luego, le pedí a Richard que preparara la documentación. Nos reunimos en casa de mis padres una semana después de que Sophie volviera del hospital. Todos estaban allí, y el ambiente era de celebración, hasta que Richard entró detrás de mí con su maletín. ¿Qué está pasando?, preguntó Eric, inmediatamente a la defensiva. Quería discutir el préstamo, dije, tomando asiento en la mesa del comedor donde habíamos tenido innumerables comidas familiares. Préstamo, la voz de Charlotte era apenas un susurro. Dijiste que ayudarías. Ayudé. Pagué $63.000 por la atención médica de tu hija. Ahora, tenemos que discutir los términos de pago. Richard abrió su maletín y sacó varios documentos. He preparado un acuerdo de préstamo con una tasa de interés razonable y un plan de pago que se extiende a lo largo de 10 años. También hay algunas estipulaciones adicionales. Mamá emitió un sonido de incredulidad. ¿Le estás cobrando intereses a tu propia hermana? La tasa de interés es un 2% por debajo del valor de mercado, dijo Richard con suavidad. Bastante generoso para un préstamo personal no garantizado de este tamaño. ¿Qué estipulaciones?, preguntó papá, con el rostro enrojecido. Había practicado esta parte. Primero, Charlotte y Eric proporcionarán estados financieros mensuales para demostrar que están haciendo los pagos. Segundo, todas las reuniones familiares me incluirán con igual prominencia, no más ser una ocurrencia tardía o una obligación. Tercero,
Cualquier solicitud futura de asistencia financiera se propondrá formalmente por escrito y estará sujeta a mi aprobación, con una divulgación completa de las circunstancias. Estás loca, dijo Charlotte rotundamente. Esto es un chantaje. No, son límites. Soy yo, finalmente, insistiendo en el respeto y la consideración que debería haber recibido desde el principio. Eric se levantó, su silla raspando ruidosamente. No vamos a firmar nada. Puedes demandarnos si quieres tu dinero de vuelta. Podría, asentí. Y ganaría, y os costaría mucho más en honorarios legales que simplemente aceptar términos razonables. O podríais negaros, y yo podría llamar al hospital ahora mismo y decirles que el pago se hizo por error y que necesita ser revertido. Charlotte se puso blanca. ¿No lo harías? Sofía acaba de llegar a casa. Pruébame. El silencio se alargó, roto solo por el tic-tac de aquel reloj de pie que había sido testigo de tantos momentos familiares. Mamá lloraba en silencio. Papá parecía más viejo que nunca. Eric me miraba como si me hubiera salido una segunda cabeza. Richard se aclaró la garganta. Debo mencionar que también hay una cláusula sobre la condonación de préstamos familiares en caso de un cambio probado y sostenido en la dinámica familiar. Su hermana no está atrapada para siempre. Esto es simplemente para asegurar la rendición de cuentas. Charlotte arrebató los papeles de la mesa. Bien. ¿Dónde firmo? Deberías leerlo primero, le aconsejó Richard. Dice que tenemos que devolverle el dinero y tratarla como un miembro real de la familia en lugar de como una cartera. ¿En términos legales, sí? Entonces no necesito leerlo. Cogió un bolígrafo y firmó, con la mano temblando. Eric firmó a continuación, con la mandíbula tan apretada que podía ver el músculo saltar. Mis padres se negaron, pero legalmente no eran parte del acuerdo de todos modos. Después de que Richard se fuera, la confrontación realmente comenzó. Mamá me llamó desagradecida. Papá dijo que había arruinado lo que quedaba de nuestra familia. Eric afirmó que había mostrado mis verdaderos colores y que nunca olvidarían esta traición. Charlotte solo me miraba con algo entre odio y un respeto a regañadientes. Salvé la vida de tu hija, dije en voz baja. Pagué por todo sin dudarlo. Todo lo que pido a cambio es decencia y justicia básicas. Si eso es demasiado, entonces esta familia ya estaba arruinada mucho antes de hoy. Me fui entonces, y el silencio me siguió. El primer pago llegó exactamente 30 días después. Charlotte incluyó una nota, Sophie preguntó por ti hoy. Quiere que vengas a su fiesta de cumpleaños el mes que viene. ¿Fue? Fue una celebración pequeña en su jardín trasero. Solo la familia y algunas amigas de la escuela de Sophie. Charlotte fue cordial, pero distante. Eric me evitó por completo. Mis padres llegaron tarde y se fueron temprano. Pero Sophie me abrazó fuerte y susurró, gracias por ayudarme a mejorar. Eso hizo que todo valiera la pena. Mientras veía a Sophie soplar las velas, rodeada de amigas risueñas y la normalidad de una fiesta de cumpleaños infantil, sentí el peso de lo que casi se había perdido. Charlotte me pilló mirando y se acercó con 2 trozos de tarta. Insistió en que fuera de chocolate con relleno de frambuesa, dijo Charlotte, entregándome un plato. Al parecer, es tu favorito. Ni siquiera sabía eso de ti. Nunca preguntaste. La observación quedó suspendida entre nosotras. No acusatoria, sino factual. El rostro de Charlotte hizo algo complicado. Vergüenza, reconocimiento, arrepentimiento, todo pasando en rápida sucesión. Estoy aprendiendo que no sé mucho sobre ti en absoluto, dijo en voz baja. Conocía la versión de ti que existía en relación conmigo. La hermana que ayudaba cuando se lo pedía, que aparecía cuando la convocaban, que se desvanecía en el fondo cuando no necesitaba nada. ¿Pero tú como persona? Tus gustos y aversiones, tus sueños, lo que te hace reír. Negó con la cabeza. Nunca me molesté en aprenderlo. Dylan corrió hacia mí, tirando de mi manga. ¿Juegas al fútbol conmigo? Nadie más quiere. Pasé la siguiente hora en el jardín, pateando un balón de un lado a otro con mi sobrino, dejando que me mostrara sus trucos y celebrando sus goles con genuino entusiasmo.
Era un niño dulce, sensible y ansioso por complacer de maneras que me recordaban incómodamente a mi yo más joven. Cuando me metió un gol e inmediatamente se disculpó por ganar, algo en mi pecho se resquebrajó. No te disculpes por ser bueno en algo, le dije. Te ganaste ese gol. Siéntete orgulloso. Me miró con esos grandes ojos de 6 años. Mamá dice que ser demasiado orgulloso es malo. Hay una diferencia entre la arrogancia y reconocer tu propio valor. Tienes permitido estar feliz por tus logros. Después de la fiesta, Eric se me acercó mientras me preparaba para irme. Su habitual muro de indiferencia tenía grietas, y parecía agotado de una manera profunda que iba más allá del cansancio físico. Charlotte ha estado diferente desde la operación, dijo sin preámbulos. Más callada. Llora mucho cuando cree que nadie la ve. No para de decir que casi lo pierde todo. Casi pierde a Sophie. Eso también, pero creo que se está dando cuenta de que ya te perdió a ti hace años y nunca se dio cuenta. Se frotó la cara. He sido un cuñado terrible. No quería involucrarme en el drama familiar, así que simplemente me desconecté. Dejé que Charlotte manejara todo lo relacionado contigo y tus padres. Pero eso significó que permití mucho comportamiento que debería haber cuestionado. La disculpa me pilló por sorpresa. ¿Por qué me dices esto? Porque Sophie habla de ti constantemente. Porque Dylan se ilumina cuando estás cerca. Porque veo cómo has manejado toda esta situación. Justa, firme, pero en última instancia, amable. Y me ha hecho examinar cómo he manejado las cosas en mi propia familia. Hizo una pausa. Mis padres tenían una dinámica similar con mi hermana. Siempre priorizaban sus necesidades, su drama, sus exigencias. Vi a mi hermana volverse una consentida y a mis padres, agotados. Juré que no recrearía ese patrón con mis propios hijos. Pero lo estás recreando, solo que de una manera diferente. Asintió lentamente. Sí. Al modelar un matrimonio donde la disfunción familiar de una persona se ignora en lugar de abordarse, estás enseñando a mis hijos algo importante, que los límites no son crueles. Son necesarios. Quiero que aprendan esa lección mejor que yo. Estas conversaciones, estos atisbos de reflexión y crecimiento reales, hicieron que el contrato se sintiera menos como una venganza y más como un catalizador. No estaba castigando a mi familia. Estaba forzando la rendición de cuentas en el único lenguaje que parecía penetrar años de patrones establecidos. Los meses que siguieron fueron extraños. Los pagos llegaban regularmente, nunca tarde. Charlotte comenzó a enviarme correos electrónicos sobre las actividades de los niños, eventos escolares y pequeños hitos. El tono era formal, nada parecido a la comunicación casual entre hermanas que una vez imaginé que podríamos tener, pero era comunicación, al fin y al cabo. Mamá finalmente llamó, con una voz cuidadosamente neutral, para invitarme a Acción de Gracias. Charlotte estará allí. Los niños quieren verte. Pensamos que sería bueno estar juntos. Seré tratada como un miembro igualitario de esta familia. Una larga pausa. Sí. El día de Acción de Gracias fue incómodo. Todos eran demasiado educados, demasiado tensos. Pero Dylan me mostró sus cartas de Pokémon, y Sophie quiso sentarse a mi lado en la cena. Dimos la vuelta a la mesa diciendo por qué estábamos agradecidos. Y cuando le tocó a Charlotte, me miró directamente. Estoy agradecida de que mi hermana estuviera allí cuando más la necesitábamos, dijo, y sus ojos estaban húmedos. Aunque no lo merecíamos. No era exactamente perdón. No era reconciliación ni un regreso a la normalidad, porque la normalidad había estado rota desde el principio. Pero fue honesto. Y la honestidad era algo que nunca habíamos tenido realmente. Eric me llevó aparte después de la cena mientras todos los demás veían fútbol. El negocio está mejorando. Tendremos esto pagado antes de lo planeado. Eso es bueno. Entiendo por qué lo hiciste, dijo abruptamente. El contrato, los términos, todo. Charlotte me lo contó todo, cómo te trataron de pequeña, lo que dijeron tus padres. Yo habría hecho lo mismo. De verdad. Asintió. La familia no debería ser unilateral. Mi padre me enseñó eso. Dijo,
La medida de cualquier relación es si ambas personas se sienten valoradas. Si alguien siempre está dando y nunca recibiendo, eso no es amor, es explotación. Nunca había tenido una conversación real con Eric antes, y este inesperado momento de comprensión me tomó por sorpresa. Gracias por decir eso. La Navidad fue mejor. Sophie ganaba fuerza día a día, su color volvía y su energía se reconstruía. Quería mostrarme todo, su habitación, sus juguetes, sus trabajos de la escuela. Dylan nos seguía como un perrito, desesperado por la atención de la tía que había estado mayormente ausente de su vida. Charlotte me acorraló en la cocina mientras ayudaba con los platos. Lo siento, dijo bruscamente. Por todo. Por ser ciega a cómo te trataban mamá y papá, por aprovecharme. Por asumir que siempre estarías ahí sin importar qué. ¿Por qué ahora?, le pregunté. Porque casi perder a Sophie me hizo darme cuenta de lo que realmente importa. Y verte marchar me hizo entender que la gente tiene límites, incluso la familia. Se secó los ojos. Siempre supe que me favorecían. Me decía a mí misma que no era mi culpa, que no lo pedí. Pero me beneficié de ello. Y nunca, ni una sola vez, te defendí. No, no lo hiciste. Lo siento, repitió. No puedo arreglar el pasado, pero estoy tratando de hacerlo mejor ahora. Los niños te adoran. Hablan de ti constantemente. Sophie quiere ser como tú cuando sea mayor. Eso me golpeó más fuerte que toda la ira o el resentimiento. Como yo. Fuerte, independiente, alguien que conoce su valor. Charlotte sonrió con tristeza. Dijo, le salvaste la vida 2 veces. Una pagando la cirugía, y otra enseñándole que está bien defenderse, incluso cuando a la gente no le gusta. El préstamo se pagó en 7 años, no en 10. Charlotte y Eric consiguieron mejores trabajos, se mudaron a una casa más pequeña y vivieron de forma más modesta que antes. Me incluyeron en todo, cumpleaños, eventos escolares, cenas casuales de domingo. Mis padres tuvieron dificultades con la nueva dinámica, pero se adaptaron gradualmente cuando se dieron cuenta de que iba en serio con lo de mantener los límites. Papá se disculpó primero en mi cumpleaños, 2 años después de la cirugía de Sophie. Me equivoqué, dijo simplemente. Dejé que tu madre dictara cómo tratábamos a vosotras, las niñas, y me convencí de que era más fácil mantener la paz. Pero no era paz, era injusticia. La disculpa de mamá llegó más tarde y fue más complicada. No podía admitir del todo que se había equivocado, pero reconoció que las cosas debían cambiar. Quiero una relación contigo, dijo. Una de verdad. Dime cómo es eso. Nos reunimos para almorzar en un restaurante neutral. Ninguna de las dos estaba dispuesta a tener esta conversación en la casa donde se habían establecido tantos patrones. Mamá parecía más pequeña de lo que recordaba, su pelo más gris que castaño ahora, sus manos temblando ligeramente mientras desdoblaba la servilleta. Tu padre y yo hemos estado en terapia, dijo después de que el camarero tomara nota. El pastor Glenn lo sugirió después de que me derrumbara durante una reunión de la iglesia. No podía parar de llorar. No podía explicar por qué sentía que lo estaba perdiendo todo. ¿Qué dijo el terapeuta? Que he estado operando desde un lugar de escasez. Que veía el amor como algo finito, así que lo racioné. Le di más a la hija que pensé que lo necesitaba más. Su voz se quebró. Charlotte siempre parecía más frágil de alguna manera, más necesitada de validación y apoyo. Tú eras tan independiente, tan capaz. Me dije a mí misma que no necesitabas tanto de nosotros. Necesitaba unos padres que me vieran. Lo sé ahora. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. El terapeuta me hizo hacer un ejercicio. Escribir recuerdos de mis 2 hijas. Momentos importantes en vuestras vidas. Podía llenar páginas sobre Charlotte. Contigo, me costaba recordar detalles. Tu graduación, tus premios, tus logros. Están todos borrosos porque no estuve completamente presente en ninguno de ellos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Te fallé. No en un momento, sino en miles de pequeñas formas a lo largo de décadas. La admisión debería haberse sentido victoriosa. En cambio, solo se sintió triste. ¿Por qué, Charlotte?
¿Qué la convirtió en la prioridad? Mamá estuvo en silencio durante mucho tiempo, mirando su vaso de agua como si contuviera respuestas. Se parecía a mi hermana. ¿Sabías que cuando nació Charlotte, era la imagen de Paula a esa edad? Y mis padres habían favorecido a Paula tan completamente, me habían hecho sentir invisible toda mi infancia. Creo que una parte retorcida de mí quería darle a Charlotte el amor incondicional que mis padres le dieron a Paula, para recrear esa dinámica, pero siendo la generosa esta vez. Así que, me convertiste en tu yo de la infancia. Sí. La palabra fue apenas un susurro. Y ni siquiera lo vi hasta que el terapeuta me lo señaló. Estaba tan ocupada tratando de curar mis propias heridas que te las infligí a ti en su lugar. El ciclo que juré que nunca repetiría, lo repetí con precisión quirúrgica. Nuestra comida llegó, pero ninguna de las dos la tocó. A nuestro alrededor, la gente continuaba con sus días normales, sin ser conscientes de la pequeña demolición que estaba ocurriendo en nuestra mesa. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente. Una oportunidad, tragó saliva. No para volver atrás. Entiendo que es imposible. Sino para construir algo nuevo. Para conocerte como adulta, como la persona en la que te has convertido, a pesar de todo lo que no supe darte. Extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la mía. Quiero ganarme el derecho a ser tu madre, aunque debería haberlo tenido desde el principio. La petición era cruda y honesta de una manera que mi madre nunca había sido antes. Podía concederla o negarla. El poder era completamente mío ahora. La antigua yo habría capitulado de inmediato, agradecida por cualquier migaja de atención. La nueva yo se tomó su tiempo para considerarlo. Esto no será fácil, dije. Tengo años de resentimiento y dolor que no desaparecerán porque hayas tenido algunas sesiones de terapia. Necesitaré que te sientes con mi ira a veces, que escuches cosas que son incómodas, que te pongan a la defensiva. Y no puedes cerrarte o hacer que se trate de tus sentimientos cuando estoy expresando los míos. Entiendo. ¿Y papá, está dispuesto a hacer este trabajo también? Ella asintió. Está avergonzado. Le cuesta más articularlo, pero sí, quiere intentarlo. Almorzamos lentamente, hablando con cuidado de temas neutros, su jardín, mi condominio, el tiempo. Conversación trivial entre dos personas que intentan encontrar su equilibrio en un terreno desconocido. Cuando llegó la cuenta, ambas la cogimos al mismo tiempo. Deja que pague yo, dijo mamá. Podemos dividirla. Por favor, déjame hacer esta pequeña cosa. Sus ojos suplicaban. Sé que no compensa nada, pero necesito empezar por alguna parte. La dejé pagar. A veces, la curación comienza con gestos demasiado pequeños para significar mucho, pero demasiado significativos para descartarlos. Construimos algo nuevo lentamente, con cuidado, como construir una casa con ladrillos rotos. No era la familia con la que había crecido, pero era mejor, más honesta, más equilibrada, más dispuesta a reconocer cuando las cosas iban mal. Sophie tiene 16 años ahora, sana y fuerte, hablando de universidades y carreras en medicina. Dylan tiene 13 y acaba de entrar en el cuadro de honor por primera vez. Charlotte y yo hablamos regularmente, conversaciones reales sobre cosas reales. Eric y yo somos cordiales y ocasionalmente cálidos. Mis padres son mayores, más suaves, más conscientes de su mortalidad y de sus errores. Los documentos del préstamo están enmarcados en mi oficina en casa, un recordatorio de que a veces el amor requiere contratos. Que a veces la familia significa trazar líneas en la arena. Y que elegirte a ti misma no es egoísmo, es supervivencia. La gente me pregunta si me arrepiento de cómo manejé las cosas. Si desearía haber sido más indulgente o comprensiva. No lo hago. Ese contrato no solo salvó la vida de Sophie o reestructuró las finanzas de nuestra familia. Me salvó a mí, mi autoestima, mi autonomía, mi derecho a ser tratada como un ser humano igualitario, merecedor de consideración y cuidado. El mes pasado, Charlotte llamó para hablar del próximo verano. Los niños quieren hacer un viaje a un lugar significativo. Preguntaron si vendrías con nosotros. ¿A dónde? A Italia. Quieren ver los lugares de los que hablaste. Hizo una pausa. Nos gustaría que estuvieras allí como familia, como la heroína de Sophie, como nuestra hermana y tía,
no como una chequera. Fui a mi ventana y miré la vista del río, una que una vez consideré demasiado indulgente, y sonreí. Me encantaría, dije. Porque así es como suena una familia de verdad. No son exigencias, ni expectativas, ni jerarquías de importancia. Solo el deseo genuino de la compañía del otro, dado libremente y recibido con gratitud. Se necesitó una crisis, un contrato y mucho dolor para llegar aquí. Pero lo logramos. No de vuelta a donde empezamos, sino hacia algo mejor. Y aprendí que, a veces, ponerte a ti misma en primer lugar no significa dejar a la familia atrás. A veces, significa enseñarles cómo tratarte para que puedan quedarse.